Hola, ¿qué tal? Esto es Democracia Siempre, estos 40 años de democracia que estamos conmemorando y elegimos para estos 40 años de democracia 40 personajes, cada uno que nos cuente cómo vivió y cuál es el eje de su especialidad en estos años de democracia. Hoy estamos con un personaje que para mí es muy interesante, se llama Ricardo Rajendorfer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Es uno de los periodistas, si no es el periodista, que más sabe del tema policial. Y en realidad te invitamos por eso. Porque queremos saber, Ricardo, en estos años de democracia y la dictadura, los servicios de inteligencia en cada época, ¿cómo funcionaron? ¿Qué es primero un servicio de inteligencia y para qué sirve? Bueno, a los servicios de inteligencia últimamente, o sea, en los últimos años, se los suele denominar como los sótanos de la democracia, dado que la gravedad de sus funciones van más allá de un subsuelo y más allá de la democracia. Yo diría que los servicios de inteligencia son en realidad la cloaca del Estado, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, en el último medio siglo, en los últimos 50 años, aunque antes también, han tenido una gravitación muy extrema y hasta, diría yo, dramática en los procesos, valga la redundancia, esta palabra que la vamos a usar demasiado, Uh-huh. que poblaron los últimos años, pobló ese lapso histórico. Es decir, a principios de la década del 70 imperaba ya en la región la llamada doctrina de la seguridad nacional, la cual privilegiaba la inteligencia sobre todas las cosas, sobre todos los tipos y modos de control poblacional, ¿no? Era un control Hacia adentro a través de la inteligencia. Es más, en ese momento los manuales militares hablaban de guerra de inteligencia, que es una cosa que surge en realidad en su acepción moderna, aunque siempre existió, durante las guerras coloniales de Argelia, cuando las tropas francesas, los paracaidistas franceses, comienzan a implementar un tipo de lucha, un tipo de combate en el cual las batallas se libraban fundamentalmente en los interrogatorios, ¿no? Ah, mira. En ese sentido, acá la represión ilegal, el terrorismo de Estado, que los militares y los servicios de inteligencia denominaban guerra revolucionaria o contrarrevolucionaria, también libraban sus batallas en los interrogatorios, siendo el botín la información. Ahora, Ricardo, para hacer servicio de inteligencia, para hacer service, en la época militar, durante la dictadura, ¿había que ser militar y civil al mismo tiempo? ¿Necesitabas de los civiles y de los militares? De ambos. O sea, por un lado existían los cuadros de inteligencia que provenían de las filas militares y por el otro lado existían los famosos PCI, Personal Civil de Inteligencia, que incluso podían llegar a ocupar cargos jerárquicos en las estructuras de inteligencia. Por ejemplo, durante la dictadura y previamente, en los años previos, no solo existía el Servicio de Inteligencia del Estado, no solo existían dentro de las fuerzas policiales
sus aparatos de inteligencia, integrado por civiles llamados plumas. Los plumas son agentes civiles de inteligencia de la Policía Federal, sino que también en el ejército existían civiles o militares que habían pasado a situación de retiro y eran recontratados como personal civil de inteligencia. Incluso algunos de ellos tuvieron cargos muy importantes dentro del batallón 601 de inteligencia, como el mayor Carlos Antonio Españadero, que es un tipo sobre el cual le dediqué algunas páginas en mi libro Los Doblados, que tienen que ver con las infiltraciones efectuadas justamente por el batallón 601 en las organizaciones revolucionarias de los años 70, ¿no? Ahora, yo pregunto, porque acá estuvo hace poco Marta Ollanarte, y Marta Ollanarte, desde el punto de vista público, se hizo conocida a través del secuestro de y asesinato de su marido, Osvaldo Sivak, y era en plena democracia. Entonces uno se preguntaba, ¿qué pasó en la época de Alfonsín con Trócoli, ministro del Interior, que los servicios o la mano de obra desocupada pudo secuestrar un señor, pedirle un rescate, matarlo, asesinarlo, y no era tan fácil encontrarlo, costó muchísimo encontrarlo? ¿Qué era, mano de obra desocupada? ¿De dónde surgían? Bueno, hasta el presente, uno de los grandes problemas que tiene la democracia es justamente la no democratización, después de la dictadura, de los servicios de inteligencia y de las fuerzas policiales. De hecho, en el presente, los cuadros de inteligencia que hubo en esos organismos han sido reemplazados por razones biológicas, porque, digamos, envejecieron y pasaron a retiro, etcétera, 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 aunque el espíritu persiste, ¿no? Pero en la época de Alfonsín, digamos, estaban los mismos tipos sirviendo a la democracia que habían servido a la dictadura. Y el caso de Sivak en particular fue bastante significativo, porque Sivak fue secuestrado 2 veces, no una. La primera por la llamada banda de los comisarios, ¿no? Que después caen presos a raíz del secuestro de Sivak. La banda de los comisarios en realidad se tendría que haber llamado la banda de los subcomisarios, porque eran todos subcomisarios. Caen presos por ese secuestro y después de haber cometido muchos otros. Por ejemplo, si mal no recuerdo, el de Combal, o el de Combal había sido cometido por Sánchez Raiz y otros tipos del batallón 601. Pero volvamos a la banda de los subcomisarios, lo secuestran a Sivak. Ese secuestro fue resuelto por otro grupo de policías bastante jóvenes, uno de sus líderes, cuyo nombre no recuerdo en este momento lamentablemente, Sivak le agradece tanto que lo nombra jefe de su custodia, y es el tipo que lo secuestra por segunda vez y lo mata. ¿Qué? Es impresionante. Ahora, la pregunta es así. Cuando uno está en una redacción o está en un lugar o ve televisión o en nuestra profesión, uno a veces tiene la sospecha, dice, este es Service. ¿Está inventando o es probable? Ambas cosas, o sea, el fantasma de la existencia
y de la operancia de los servicios de inteligencia está tan imbuida en el espíritu público que uno constantemente anda con esa sospecha, ¿no? Uno dice, a veces preguntas a alguien que sabe mucho y que tiene información policial muy de adentro, qué sé yo, decís, es Service. Exactamente, y en ese sentido, digamos, esa pregunta, ese interrogante es tan frecuente y tan reiterado que uno termina tomando por Service a personas que no lo son y termina confiando a personas que sí lo son, ¿no? Estamos con Ricardo Rajendorfer, que es un especialista en temas policiales, como ustedes bien lo están escuchando. Y yo quería preguntarte, Ricardo, si vos sentís que, por ejemplo, después de Alfonsín con Pirker y con el cambio de ministro, cuando fue Nosiglia, y después en la época de Menem, fueron cambiando las cosas a favor, hubo menos servicios de inteligencia, menos inteligencia hacia adentro, menos posibilidades de carpetazos. Si a medida que iba avanzando la democracia, ¿esto iba mejorando o iba quedando igual? Mirá, a diferencia de la dictadura, mejoró porque ya no se secuestraba gente, ¿no? Ni estos tipos tenían esa impunidad pornográfica que tuvieron hasta diciembre de 1983. Pero, como dije antes, siguieron estando en los servicios de inteligencia. Por ejemplo, uno que hace muy poco acaba de caer preso por delitos de lesa humanidad, un tal Patricio Finnen. Bueno, Patricio Finnen, ¿de dónde proviene? Era uno de los represores de Automotores Orletti, por ejemplo, que hizo una gran carrera durante la democracia. Ahora, tu pregunta específica, ¿cómo funcionaba eso en la democracia? Volvamos a la figura de Patricio Finnen, ¿no? Y a la década del 90. Y al atentado a la AMIA, ¿no? Porque justamente en la investigación del atentado a la AMIA se dirimió de una manera subterránea una gran interna que existía entre dos sectores de la CIDE. Uno se llamaba Sala Patria y el otro Grupo Estados Unidos, no por el país, sino porque tenían una cueva que quedaba sobre la calle Estados Unidos, ¿no? Bueno, en Sala Patria estaba justamente liderado por dos personas, el tal Patricio Finnen y un ex militar joven que tuvo una participación no comprobada durante la dictadura, que se llamaba Alejandro Brusón. En el Grupo Estados Unidos estaba el famoso Stiuso, ¿no? Ambos, digamos, se odiaban y el primer tramo de la investigación estuvo a cargo de Sala Patria, ¿no? Sala Patria, que también contó con la colaboración y con la amistad del famoso policía Fino Palacios. Claro. ¿No? Bueno, ya sabemos que ese grupo, junto en complicidad con el juez Galeano, para dar por esclarecido rápida y artificialmente el asunto, le pagó $400.000 al armador de coches, no sé si te acordás, Carlos Tejedín, para que apunte contra los policías bonaerenses encabezados por Juan José Rivelli. No sé si estoy demasiado... Me acuerdo perfecto y tengo una repregunta para eso, porque hay algo en la comunidad judía que quedó como una herida, pensando que en ese momento los líderes, los directores, la gente de la DAIA, los ministros de Menem sabían algo y no les convenía que se investigara a fondo. ¿Esto es una ficción o es una realidad? Es una realidad porque, digamos, ese montaje que yo acabo de señalar
y el engarronamiento de de ese grupo de policías bonaerenses señalados como los que aportaron la camioneta, etcétera, 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 encabezados por el comisario Juan José Rivelli. Sí. O sea, el tipo no era ningún santo, ¿no? El Rivelli no era ningún santo, era un típico policía bonaerense con poder, pero, digamos, con la AMIA no tuvo nada que ver y pasó varios años encerrado por ello, ¿no? Fue un montaje que armó Menem, junto con el juez Galeano, junto con ciertos directivos de entonces de la DAIA, Beraja, que todos fueron presos por ello después, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, y en el medio estaba esa interna entre Salapatria y el grupo de Estados Unidos. Y te voy a contar cómo cae finalmente el grupo Salapatria. Bueno, ya existían muchas sospechas sobre ellos, ¿no? Antes de que se derrumbara la causa AMIA completamente, ¿no? Entonces, los tipos planean un golpe de efecto. En esa época, el expresidente Clinton daba una gira por Latinoamérica dando conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Finnen y Bruzón planean un falso atentado contra Bill Clinton. ¿Cómo lo hacen? Contratan en Paraguay un buche, un soplón que laburaba habitualmente para ellos, lo mandan a la Embajada de Estados Unidos, a la Embajada de Estados Unidos en Asunción, diciendo que iba a haber un atentado contra Clinton. En paralelo, ellos, desde la cueva que tenían en el edificio Barolo, ahí estaba la sede de Sala de la Patria, todo el barrio lo sabía, lanzan la misma información para que ambas cosas coincidan. Pero no habían calculado que en la Embajada norteamericana en Asunción irían a apretar un poco al buche paraguayo, que termina diciendo, no, en realidad es todo un camelo, me contrató Bruzón y Finnen para... Cayeron estrepitosamente. O sea, este tipo de historias, o mejor dicho, lo más atroz de este tipo de historias, es su estructura de chiste. Acá estamos, ¿no? En Democracia Siempre. Un tema que es para hacer una película. Hoy para Netflix, para Amazon, para lo que fuera. Podríamos hacer con Ricardo Rajendorfer, este periodista especializado en temas policiales, una gran película. Yo me preguntaba, Ricardo, si cuando Piotti, Aslanian y varios gobernadores o los presidentes cambian de secretario de Seguridad o cambian de ministro del Interior, estos personajes que a lo mejor vienen con muy buena voluntad, ¿pueden hacer algo o hay una infraestructura y una burocracia que es inamovible? Mirá, depende del caso. O sea, el problema que tienen todos estos personajes es que tienen una potestad nominal sobre la fuerza de seguridad, ¿no? A partir del año 96-97, debido a determinadas revelaciones periodísticas, salta a la luz que en realidad son fuerzas que se autofinancian a través de las cajas delictivas, a través de la recaudación que hacen del delito, por lo tanto se autogobiernan, ¿no? Son una especie de Estado dentro del Estado, no solamente la bonaerense, sino casi todas las agencias policiales que actúan en el país, ¿no? En consecuencia, el rol de los ministros de seguridad es o ser cómplice de eso o tratar de combatir eso, generalmente de un modo infructuoso. Vos me nombraste a dos personajes, Piotti y Aslanian. Bueno, Piotti, que fue secretario de Seguridad, aún no era ministerio, durante la época de Duhalde, y durante la época de Klotzik, el famoso jefe de la maldita policía, bueno, Piotti era el socio de Klotzik, o sea, no venía a reformar nada, digamos, era un cómplice de la maldita policía. Eso que venía de ser juez y venía con prestigio. Exactamente.
la magistratura es una función muy flexible en este país. Es como dice Woody Allen, el corazón es un músculo muy flexible. Exactamente, exactamente. Arslanian tal vez efectuó, que fue 2 veces ministro, Sí. trató de efectuar tal vez la experiencia más interesante en materia de reforma policial, porque justamente apuntaba hacia la estructura recaudatoria de la fuerza. Sí. Esa estructura recaudatoria es piramidal, o sea, la guita iba de abajo hacia arriba, se recolectaba en las 200 comisarías y subía a las regionales, de las regionales a la jefatura, y de la jefatura se repartía entre determinados personajes del poder político y determinados personajes del poder judicial. Entonces, él decide dinamitar esa estructura, descuartizándola en 8 departamentales autónomas, para así destruir la ruta del dinero, ¿no? Para destruir la ruta del dinero. Lo cual, digamos, fue una experiencia muy, pero muy interesante, porque en cierto modo logró sus objetivos, pero con un problemita. La bonaerense, ¿cómo explicarlo? Es como el agua. Tiene la forma del envase que la contiene. Y lo que durante la época de Klotzig, con esa estructura piramidal, funcionó de una manera, con una excelencia casi empresarial, a partir del descuartizamiento emprendido por Arslanian, corta, repito, esa ruta del dinero, pero eso deviene en la aparición de una cantidad indeterminada de hordas policiales autónomas que se disputaban entre sí el delito en la provincia de Buenos Aires. Bueno, el tema es que esa reforma de Arslanian quedó trunca cuando se va Miguel Ángel Solá, de quien él era ministro, y Arslanian es reemplazado por el inefable fiscal Stornelli, que hace una contrarreforma y vuelve todo como está. Me acuerdo de Stornelli porque me acuerdo del caso Pomar, de Stornelli. De la familia Pomar. De la familia Pomar, que salió un día de vacaciones y no volvió nunca más, y que durante todo el periodo de Stornelli le inventaban a la familia Pomar, le pasaron de que eran narcotraficantes a que tenían una vida secreta y los encontraron detrás de un árbol, asesinados, con el auto creo que quemado. Sí, no, se habían accidentado, era un accidente vial, por eso habían muerto. No pero habían rastrillado todo y nadie los había encontrado. Todo, exactamente. Stornelli particularmente es un ejemplo de esto, es un ejemplo de lo que es la corporación policial, porque, como dije antes, su desembarco en la provincia de Buenos Aires como ministro de Seguridad significó la contrarreforma Arslanian. O sea, era un tipo que respondía a pies juntillas a la corporación policial. Pero bastó que inadvertidamente el tipo hiciera un enroque en la división automotores, que es una caja bastante importante de la fuerza, para que la corporación se le pusiera en contra. Y ahí, ¿qué significa eso de ponerse en contra? Le tiraron 3 cadáveres sobre su escritorio, o sea, 3 cadáveres de 3 mujeres que aparentemente habían sido asaltados en intentos, asesinadas en intentos de homicidio, o sea, robo seguido de homicidio, perpetrados por menores de edad, mandados por la policía para malograr su gestión. El tipo comprendió al vuelo eso, hizo una denuncia ante un fiscal que se llama Romero, que es uno de esos fiscales que nunca hace nada, y en su carta de renuncia denunció eso, renunció, se fue de su despacho
y creo que jamás volvió a poner un pie en la provincia de Buenos Aires. Estamos con Ricardo Rajendorfer, un especialista en temas policiales que me encanta porque me parece que le podés encontrar el lado oscuro, el que no conoce el gran público y la mayoría de la gente no sabe. Yo también quería preguntar si el caso Cabezas fue un punto de no retorno y de todo el tema Yabrán fue un punto de no retorno en los servicios de inteligencia en la Argentina, o no. Y hubo algo parecido en el caso Cabezas, hubo algo muy parecido a lo que sucedió en la investigación del caso AMIA, o sea, haber sido el territorio en el cual se dirime una interna. Y en ese sentido se dirimieron dos pistas, la pista policial y la pista Yabrán, Sí. ¿no? Desde luego, Cabezas había tenido problemas tanto con la policía como con Yabrán. O sea, Yabrán le dijo sacarme una foto mía, es como volarme la cabeza. Y Cabezas había sacado la famosa foto de Klotzik que ilustró la tapa de la revista Noticias, sí, de Maldita Policía, en el que escribimos con Dutil, con Gabriel Michi, con Carla Castelo y con varios más, una investigación bastante ruidosa. Esa investigación dio pie a nuestro libro La Bonaerense, ¿no? Uh-huh. Pero volvamos al caso Cabezas. Y por otra parte, lo matan a Cabezas y el coche aparece humeando con el cadáver adentro en el camino que hacía Duhalde para ir a pescar, ¿no? Así es como Duhalde dice, me tiraron un cadáver. Me tiraron un cadáver, exactamente. Entonces, si fuese así, eso hubiera malogrado sus aspiraciones presidenciales, que finalmente se lo malograron de todas maneras, porque digamos, perdió las elecciones y después fue presidente, pero interino. Pero, digamos, volvamos a esa mañana de 1997, en el cual, digamos, Duhalde dice eso, y por otra parte, eso significaba apuntar hacia Yabrán, que tenía también razones para amasijarlo, ¿no? ¿En qué lugar? En Pinamar, que en verano era el centro del poder, y no solo eso, sino que había todos los ministros iban a Pinamar. Claro, y además había una exorbitancia de agentes de inteligencia por metro cuadrado, ¿no? Y una policía que laburaba medio día para Yabrán, custodia, servicios adicionales, etcétera, etcétera, y otra media hora para la policía. Entonces, digamos, aunque hayan sido los policías señalados como mandantes y autores materiales del hecho, no se sabía si en ese momento trabajaban para Yabrán o laburaban para la policía, ¿no? Desde luego el caso fue resuelto judicialmente en términos políticos, agravado por el suicidio de Yabrán. O sea, el suicidio de Yabrán se lo cargamos a él, que ya no puede protestar. Posiblemente haya sido él, posiblemente lo haya ordenado él, o posiblemente lo haya ordenado Gregorio Ríos para congraciarse con él, pero posiblemente también la pista policial pudo haber sido más grande y orgánica y extendida de lo que se supone. Estamos con Ricardo Rajendorfer, ustedes lo están escuchando, es interesantísimo. Entonces me lleva a hacerte un par de preguntas. ¿En qué momento la seguridad y el tema de los servicios de inteligencia fueron neutralizados? Por ejemplo, en la época de Ritondo, ¿hubo un cambio
con el cambio del signo político de la provincia de Buenos Aires, al no ser el peronismo, ¿hubo un cambio? Mirá, fue una cosa rara porque el triunfo electoral de María Eugenia Vidal fue tan sorpresivo para ella, que no tuvo mucho tiempo para delinear su política de seguridad y menos aún su política hacia la fuerza. Entonces, tuvieron que conformarse con lo que, y en este caso nunca mejor dicho, la herencia recibida, ¿no? O sea, dejaron intacta la estructura policial y ministerial que les había dejado Alejandro Granados, Claro. ministro de Seguridad de Scioli, y el comisario Maskin, quien por razones jubilatorias, valga la redundancia, se jubiló, pero Sí. dejó en el cargo de jefe de policía o ordenó el nombramiento de su entenado, el comisario Pablo Bresi, ¿no? O sea, digamos, Quedó intacto. como cayó, quedó. Como cayó quedó y tuvieron primero que soportar algunos chistes de la bonaerense hasta que finalmente negociaron con ellos y para el macrismo negociar con la bonaerense les resultó un poco más difícil que para el macrismo negociar con un sindicato. Ahora yo quiero preguntarte, cuando en general hay hoy en día una especie de sobreinformación sobre la inseguridad. Así como en su momento Duhalde dijo, me tiraron con un cadáver, cuando hay sectores reaccionarios o sectores que no les gusta el gobierno que está en ese momento en el poder, ¿le tiran con cadáveres? ¿Esto quiere decir la seguridad es una variable de ajuste? Sí, la seguridad es una variable de ajuste de acá a Luján. Por empezar, si nosotros en el lapso de una hora en un noticiero pasamos una y otra vez informaciones, siempre la misma información, sobre, pongámosle, el asesinato en ocasión de robo de un remisero en la localidad de Gregorio de la Ferrer, O de un chofer de colectivo, o de un que como chofer de está colectivos, hoy en día. exactamente, toda la población comienza a sentir o comienza a creer o comienza a imaginar que la vereda de su calle está tapizada de cadáveres. Y no es así, no es así. Porque, digamos, Argentina, pese a la desindustrialización, pese a la proliferación y al crecimiento del delito, porque crece, no es uno de los países más inseguros del mundo ni de la región. Fijémonos, por ejemplo, en los homicidios, ¿no? En Argentina existen en este momento 4,2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hace 2 o 3 años esa estadística era de 5,6, bajó a 4,2, bajísima. En Chile, que es tomado como un país seguro, hay 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. En Uruguay, 4,9, que es mayor que Argentina. En Estados Unidos, en promedio, o sea, todos los estados, hay 7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ahora bien, de los 100% de homicidios que se cometen en este país, que repito, tienen una tasa del 4,2 por cada 100.000, del 100% de ese 4,2, solo un 30% es cometido en situaciones de inseguridad, o sea, en asaltos, ese tipo de cosas, en situaciones de inseguridad. El resto son asesinatos entre personas que se conocían previamente, o sea, asesinatos intrafamiliares o intrabarriales, o sea, homicidios. El 60% de los homicidios, y esto hay que anotarlo para los que reclaman mayor seguridad en las calles, son cometidos
por las personas que hasta convertirse en asesinos integraban lo que podríamos llamar la parte sana de la población. Ricardo, hay dos preguntas que te quiero hacer antes de terminar el programa, porque esto me encanta. Si vos tuvieras o te ofrecieran custodia, porque como algunos casos que me nombraste, también sé que el caso el secuestro de Mauricio Macri, muchas veces tiene que ver la custodia. ¿Uno tendría que tener custodia o no? Mira, digamos, si yo temiera que me pueda pasar algo jodido, por ejemplo, que me asesinen, no tendría custodia. Tener custodia me haría sentir más inseguro. Ahora, si yo tuviese muchos acreedores, tendría custodia. Bueno, no sé si me explico. Ahí ya casi se justificaría si debes mucho dinero en este momento de crisis. Ahora, yo siempre termino este ciclo pidiéndole al entrevistado 4 personas dentro de este rubro de la seguridad que han hecho el esfuerzo mayor y pondrías en un cuadro de honor para la seguridad. A ver, ¿quiénes serían los emblemas de la seguridad que han trabajado por esta democracia? Es difícil contestar esto. Es difícil contestar esto porque, repito, digamos, una de las personas que yo más respeto en este aspecto es Arslanian, claro, que hizo una labor, repito, inacabada, ¿no? Sí. Pero su intento valió la pena. Un tipo que sabe mucho de estas cosas, aunque a veces no puede con su personalidad, es Marcelo Saín, sí, ¿no? Por otra parte, la gestión de Nilda Garré fue, si no eficaz, al menos bastante valerosa, ¿no? Y también, pese a su tendencia... A ver si lo nombrás o no. Pese a su tendencia por las caracterizaciones carnavalescas, Estoy ahí, ¿lo vamos a nombrar o no? Sergio Berni a ver. paró, por ejemplo, una situación muy compleja que subyacía, no sé si te acordás, en la masacre del Parque Indoamericano, hace más de 10 años. Que era incontrolable. Cuando un grupo de policías de la Federal y de la Metropolitana, secundados por barras bravas y punteros de partidos lindantes entre el macrismo y el dualdismo, mataron a varias personas y dieron a como 70 en el Parque Indoamericano. En ese momento pasó como un exabrupto criminal de esas fuerzas, pero, digamos, yo pienso que en este asunto subyacía algo muy jodido que no solamente tenía que ver con Argentina, sino con la región, puesto que en esos tiempos hubo, digamos, también una provocación policial que sacudió al gobierno de Correa en Ecuador. También hubo una huelga policial muy jodida que casi se lo lleva puesto a Evo Morales, y hubo el derrocamiento en Paraguay del presidente Lugo, a través de un golpe policíaco parlamentario. La parte policíaca fue una masacre muy parecida a la del Indoamericano, seguido de una maniobra parlamentaria que, digamos, lo sacó del poder. En ese sentido, la intervención de Berni, que es ahí donde surge el tipo, porque, digamos, era un funcionario absolutamente desconocido del Ministerio de Desarrollo Social, creo, y aparece ahí, de algún modo logra parar las cosas, ¿no? Después, digamos, ciertos otros aspectos de su personalidad, o mejor dicho, lo más criticable de su gestión es a veces su estructura de chiste. Me gustó igual, yo estaba esperando, no sabía si lo ibas a nombrar
Aslanian, Zain, nombraste a Bernie, ¿y alguien más? No, creo que no. ¿Estamos? Creo que no, y no sé si me extralimité en los que nombré. Don Regendorfer, le agradezco muchísimo haber estado acá en Democracia Siempre. Ha sido un gusto, además muy entretenido. Así que le agradezco. No, podemos hacer una película. Lo llamamos a Mitre y hacemos una película. Dale. Gracias. No, por favor. Gracias y hasta la próxima.